De acá del ganado que está abajo, está, no es una laja. Pasteábamos oveja tocando arpa. Me ponía a tocar arpa, el golpe le daba. ¿Vas a bailar o no? No quiero. Dice todo Después, ya quiero. De noche están cantando, amanecíamos. Seguro. Kay wawalay uñachangmanta tusuy taki justa uñachangmanta kay ushata michichiptipas ushan qhipapim pa umachankunan sayastin kayna waqtachakunan chayros kuchpaku chayna yanchunqanta rabiaq kana ima tuwarma unqunmanpas burla imapas burlarunman nispay manchakuq kani chayna hermanuñataqmi arpata hermanuchan tinan tarde tutañataqmi tukuy tuta huknin arpata tukan huknin takispa obligatas chayata kay chaytaq 7-8 años chayata Anjucho escuela chamam sripu kay mantaraqmi qipa wichinganis qaykun kachkan qhipara anix
chaytami estudia qharipu allquchanta aysarikuspa manchaykus caminota manchaykus chitachankuna oreja. Con una vicuña. Ah, Una vicuñita. Vicuña chankara. Ay, no hay vicuña hoy día. Acá hay vicuña May bastante. pitang bikunya chayki. Soro mikura puesta degaruptik. Suro chukan kaypi. Kunam ska ushatu tapas kitaron. Poram Una changmanta takirja. Ah, Ima canción chakunata takin. Takirja. No, sulistawan kallarira. Sa sulista takichankuna tik chay nakuna chay. Música norte. Anos tininchi chay ta. Es como Gisela Lavado. Radio chapi uyarispa chiki. Ari. Radio Chapi, una caja de que una grabadora con casi con chay chatveris. Chay no tenemos chay de Santiago. Chay ya van a chay mantaja ya. Wanka yutta chumamonata wanka belkata. Pusarun ni chay, tu wanka belkata kira kam. Kira kam. Manan chukuti muita. Chay manchola ramon ni que escuela tu fuera. Ina chay por danza man. Danza tan. Man hasta kunang gigacha nang ka. Manam dejanchu. Dihan necho, unang ka. Wanyo tipas nawang arpay pa ukulang mang may pampay ko ang arpang ka ko. Ano talaga arpayo. Pamparusa. Con mi arpa me van a enterar y mi violín al costado y mi tijera en mi cabecera. Achay ni wang Alien chiki chaynaha. Y con mi vestuario. Oh, así. Kaypi chiki tusumunki fantasti animayki chiki purimunja tusumustin. Tijera te casting. Sahraj nipam chiki purinki. sa karomanchi. Sakra mi opinión ahorita ya. Ya os ni naña chaja ni. Chay kaya yawan ni nak chay ramon. Aha, sipinkim tukuy machin tukunata. Muchos años hacemos en May la pirak chay supu vidayki. Jaila chiki kar. Unyacha. Rápida. Ay, esa es la chocita. Kabrajina chiki. Esa es la chocita que he vivido. Kawak chapi mo kay waway respira. Chay chapi. Wak chaman tami escuela mga de kaya chuwichin ganon sa. Allá atrás y allá abajo he estudiado. Terciopelo de allá. El último cerro que estás viendo, el último que está al fondo y adentro. Este atrás es la. Ichimustin chiki pasar hanki. Ah, y chiste, continuo frío. Koyuro khaspi mo chkanya. Khaspi mo chkanya koyuro khawari chkanya kami. Respira mo kanya kaita ka mana alo ko siya kanya kay pam kang alum ka kuchang sacha oray ha kucha patang karukuram ka kuchang. Tukuy chay 3 purimunki horas chiki. caminada. Chay tamri puliawa kay man talyok a las 5. Pinas pang kuti ka mo 6 7 de lo tutay ko tay. Dahil alo ko chan. Razón chiki tusimunki allinta. Kuchu chay kimantam. Resistencia. Kainata resistirunki. Ahí. O chala ka fini kina pinasara ni chumanam ka no. Tusu lugranan ta. Yo he sido bien independiente desde mis 11 años, justamente porque también vivíamos en una economía muy pobre, puedo decir, con mis papás. Y por eso yo he tomado la decisión de irme allá a Huancavelica y trabajar desde mis 11 años. Trabajé hasta mis 17 años en diferentes labores, como por ejemplo he atendido restaurantes, he vendido
ropas en la feria de Huancavelica, he trabajado en el mercado vendiendo bisuterías, en zapatos de segunda, chicha de piña, muchas cosas. Pero nunca tenía ese momento de repente llegar a más allá. Pero sí me gustaba hasta que un día me tuve que proponer yo misma. Me proponí y lo hice, y no lo hice por salirme de ese trabajo, sino también lo hice pensando en mí, porque yo creo que soy de allá, de Huancavelica, siempre me ha gustado ser bien identificada a mi pueblo. Me identificaba bastante y hasta ahora me identifico donde sea. Y qué bueno cultivar las tradiciones. Yaguar es por la misma razón que realizo pruebas de sangre bien fuerte. Y eso me lo pusieron el público. Nina me la puse por la persona que me enseñó, porque se llamaba Nina Huayta. Por esa razón hice la fusión entre mi valor y entre el quien me enseñó. Sí, es Yaguar Nina. Y la sanguinaria ya el público lo complementó. Sí. Anteriormente las mujeres no se bailaba con tijera. ¿Por qué? Porque justamente anteriormente existía el machismo. A veces todo era que los varones deberían hacer más que las mujeres. Y la cual es que las mujeres antes bailaban con pañuelo y zapateo, con zapato. Y de ahí poco a poco ha ido revolucionando todo, y también creo que actualmente ahora estamos viviendo ya, las cosas han cambiado, creo que varón y mujer pueden ser iguales, y por esa razón es la que las chicas también se han metido a bailar lo que es danza de las tijeras, ya con tijeras. Porque anteriormente mujeres bailaban Navidad y varones bailaban danza de tijeras. Los apus y los cerros son bastante admirables, y cuando uno cree en ellos te dan muchas bendiciones. Las ofrendas que se da a los apus, bueno, normalmente también lo hacen más los varones, porque ya que el cerro dicen que es fuerte y representan como que al masculino, y es por eso que mayormente hacen los varones, pero también sí se puede hacer las mujeres, creo yo, y se puede hacer como un símbolo, como un pago, y de acuerdo a eso, cuando tú le haces un pago al cerro, lo haces como una ofrenda, te corresponde, te va bien. Cuando tú crees en el cerro, es bastante creyente. Muchos dicen que no, los cerros no existen. Los cerros existen. No es que te haces un pacto con el diablo. De acá eso se trata de que uno pone su esfuerzo, es totalmente práctica, habilidad, y en los cerros sí, pero no en lo que es diablo, esas cosas. Yo creo que a veces mucha gente lo dice porque no lo vive, pero no es así. Todo es práctica y habilidad. Yo creo que para todo esto a veces tienes que conocer tus raíces, porque si no, tampoco lo puedes lograr. Bueno, solo decirle a los nuevos valores que la danza de las tijeras es bien bonito, bien hermoso cuando tú lo sabes cultivar y cuando te nace de corazón. Porque si no no te va a ir bien. Siempre va a haber algunas dificultades, siempre muchas cosas. La danza tiene un montón de retos. No es fácil tampoco. El bailar, el de repente agarrar la tijera, no. Siempre tienes que sembrar para cultivar.